Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a los siglos XV y XVI. Sí, al País Vasco y Navarra para explorar sus celebraciones litúrgicas basándonos en varios análisis históricos. Y el objetivo, creo, es entender bien cómo la liturgia, esa expresión pública del culto, no era solo, digamos, un acto de fe aislado. Exacto. Queremos desentrañar cómo era de verdad el tejido conectivo de la sociedad, o sea, cómo estructuraba el tiempo, cómo reflejaba el orden social, cómo canalizaba la devoción popular. Un punto clave para empezar es que liturgia y fiesta iban de la mano, ¿no? Casi inseparables. Totalmente. La religiosidad lo impregnaba, casi todo. Y ojo, aunque la liturgia transmitía la doctrina oficial, no era algo fijo, estático. Claro, estaba viva. Eso es, estaba en constante evolución. Influían las reformas como las franciscanas, que a veces buscaban más austeridad. Pero también la participación de la gente, que era cada vez mayor y, muy vibrante. Y no olvidemos las artes, plásticas, escénicas, enriquecían mucho todo. Entendido. Entonces, si era ese tejido conectivo, ¿cuáles serían como los hilos principales? La misa mayor, las procesiones, quizás. Sin duda. La misa mayor era la culminación, el acto litúrgico central de la semana o de la fiesta. Pero también un acto social, casi obligatorio, vamos. ¿Un punto de encuentro, entonces? Fundamental. Y las procesiones iban más allá. Sacralizaban las calles, la ciudad, el pueblo. Eran, fíjate, una puesta en escena de su visión del mundo. Una puesta en escena. ¿Cómo se veía eso? Pues reflejaban el orden social de forma muy clara. El sitio de cada gremio, de cada cofradía, de las autoridades, no era al azar. Ah, claro. Era una representación visual de las jerarquías, de quién era quién. Mezclaban lo espiritual y, una exposición social muy evidente. Entendido. Y esa participación popular que mencionabas, ¿cómo se notaba más allá de ir a misa o a la procesión? Se ve clarísimo en el auge de ciertas devociones. La eucarística, por ejemplo, creció muchísimo. La devoción a la Eucaristía. Sí, el énfasis en ver la hostia consagrada. Eso impulsó fiestas como el Corpus Christi de una manera espectacular. Y supongo que esa devoción se traducía en cosas más tangibles. Claro, en donaciones constantes, objetos para el culto, cálices, patenas, telas preciosas, ornamentos y algo muy revelador, las mandas testamentarias. Las mandas. ¿Te refieres a...? A dejar dinero en el testamento para que se dijeran misas, por la salvación del alma, claro. Es lo que algunos llaman, de forma muy gráfica, la matemática de la salvación. Matemática de la salvación. Es fuerte el término. Refleja una preocupación muy honda, ¿verdad? Profundísima. Y todo este sistema tan complejo se organizaba siguiendo el calendario litúrgico. El calendario era la base de todo. Exacto. Marcaba el ritmo del año. Ciclos, fiestas, dedicadas a Dios, a la Virgen, a los santos, y adaptado a las estaciones, a la agricultura, Adviento, Navidad. Eran momentos cumbre. Hablando de Navidad, las fuentes describen celebraciones muy intensas, ¿no? La Misa del Gallo, por ejemplo. Sí. La Nochebuena era especial. Se permitían celebraciones de noche en las iglesias, que no era lo habitual. Ah, curioso. La Misa del Gallo, claro, vinculada a la idea de que Jesús nació a medianoche. Era central. Y los maitines de Navidad, esas oraciones antes del amanecer. Tenían que ser solemnes. Solemnísimos. Y muy concurridos. A veces hasta con elementos de teatro. Pequeñas farsas devotas. Parece que organizar todo eso era un desafío. Desde luego. En la documentación se ve una preocupación constante por tener suficiente personal eclesiástico, sobre todo en fiestas grandes como Navidad o Semana Santa. Claro, se multiplicaban los oficios. Exacto. A veces tenían que traer clérigos de fuera. Eso nos habla de la vitalidad de todo esto, pero también, quizá, de tensiones entre lo que marcaba la Iglesia y lo que vivía la gente. Esa dinámica es constante, sí. La Iglesia intentando, guiar, controlar, y los fieles adaptando, a veces desbordando esos marcos con sus propias prácticas, incluso con rituales protectores, apotropaicos, ¿sabes?, para alejar el mal. Entiendo. Entonces, para ir resumiendo, la liturgia en los siglos XV y XVI era mucho más que un simple rito. Muchísimo más. Era un pilar social, cultural. Cohesionaba a la comunidad, hacía visibles las jerarquías, estructuraba el tiempo. Era el cauce para la doctrina oficial, sí, pero también para las devociones, los miedos, las esperanzas de la gente. Un equilibrio, a veces tenso, entre lo dirigido y lo vivido.
Y hemos visto ejemplos muy claros, como la Navidad, de esa complejidad y esa vitalidad. Ujú. Y para terminar, quizá una reflexión. Si estos rituales compartidos definían tan profundamente la identidad colectiva, la cohesión, Sí. cabe preguntarse qué mecanismos ocupan hoy un espacio parecido, si es que hay alguno. ¿Qué usamos ahora para expresar valores o creencias comunes de forma pública, colectiva, ahora que esos marcos rituales tan dominantes han perdido fuerza? Una pregunta potente para cerrar. Con ella terminamos esta inversión profunda. Gracias por acompañarnos.